Y damos la bienvenida a nuestros estelares de día martes. Saludamos a Francisco Higueta, ex seremi de gobierno durante el gobierno de Sebastián Piñera I. ¿Cómo está, Francisco? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, Joyce y Fabiola? Hola, Aquí Enrique. muy bien, buen día. Y también saludamos a Enrique Nostroza, ex seremi de gobierno, abogado del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo estás, Enrique? Joyce, muchas gracias por la invitación. Saludos, Francisco. Hoy Fabiola recién me decía que les preguntáramos qué les parece que se prolongue la hora o más bien se retrase el toque de queda. Les hagamos a su juicio, ¿estamos preparados para esto? ¿Tenemos la necesidad de iniciar más tarde el toque de queda? Como una pregunta así como para romper el hielo solamente, ¿eh? Francisco, ¿qué crees tú? A mí me gusta la idea, a mí me gusta porque va a poder darle un respiro también a la industria de la gastronomía, de los restaurantes, que lo han pasado muy mal. Entonces, manteniendo siempre, por supuesto, todos los protocolos que haya que mantener, la distancia en las mesas y todas las medidas que se toman, yo creo que es una muy buena noticia para un sector que ha sido uno de los que peor lo ha pasado. Restaurantes y pubs. Así es. Enrique, ¿y tú qué crees? Yo creo, a ver, creo que es dable discutir hoy día si se justifica la medida del toque de queda de forma permanente. Eso tiene un gasto para el Estado, un desgaste para las Fuerzas Armadas de orden, que pueden perfectamente en estado de excepción constitucional cumplir otras labores. Me parece que es dable discutir, digamos, si tenemos ya aperturas de cine, de casino, queremos reactivar el comercio gastronómico. Me parece, digamos, de que la mantención del toque de queda no es una medida, digamos, que es una medida que se tiene que revisar. Yo no veo una justificación racional para mantenerlo. Entendemos que además... Lo digo con bastante, creo que llevamos un año con esta medida que es excepcional, y que a veces estas medidas que el Estado requiere se tienen que limitar, porque si no terminan siendo muy laxas, no se cumplen, y cuando el Estado requiere imponerlas, la ciudadanía no las toma en cuenta. Así es, sí, llevamos casi un año. Solo como anécdota, el otro día tuve que viajar a Santiago por trabajo y volví tarde en la noche, en el avión de la noche, y manejando de vuelta a mi casa, oye, no me acordaba la última vez que había manejado o salido de noche de mi casa. Sí, impresionante, me sentía raro manejando. Qué extraño. Bueno, y a propósito, esto también en algún minuto estuvimos con esta misma medida por otros hechos que fueron los que ocurrieron en octubre de 2019. Y a raíz de eso publica un periódico de circulación nacional, La Tercera particularmente, esta noticia sobre las consultas que se le hicieron a la alta comisionada de los derechos para las Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, sobre los acontecimientos y la presencia de esta misión que hubo en Chile por las eventuales violaciones de los derechos humanos. Y ella responde a estas consultas. ¿Qué les parece a ustedes, en el fondo, todo este informe que se evacúa? ¿Tiene pertinencia hoy seguir hablando de lo que pasó en octubre de 2019 o ya es un tema que debería darse vuelta a la página? Enrique, ¿qué piensas tú? Yo creo que primero hay causas penales pendientes. Esto se da en el marco de investigaciones penales. Eso es un dato que pongamos el tema en contexto. En contexto, justamente. En contexto, esto en base a una solicitud que hizo el Ministerio Público. Luego, eso significa que existen causas penales pendientes. Existiendo causas penales pendientes, es un tema, digamos, de que no podemos decir, demos vuelta a la página. Menos aún, y aquí quiero poner el punto más bien, digamos, de discusión, más allá de lo estrictamente procesal penal, es que estamos hablando de investigaciones de delitos de crímenes de lesa humanidad. Investigación de hechos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que la humanidad, la sociedad moderna, ha aprendido de que estos temas, digamos, no se pueden dar vuelta a la página. Se tienen que investigar hasta buscar los responsables.
el tema no solamente de la justicia, la reparación y la memoria es parte esencial de una cultura democrática fundada en el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que más allá de toda pasión, más allá de cualquier discusión que a veces se trata de buscar rebajarla, digamos, a niveles de una baja discusión política, estos son temas de sociedad. Estos son temas que nos distinguen las sociedades democráticas avanzadas de ejercicios que han ocurrido no solamente en otros lugares del mundo hace poco tiempo, donde no se respetan los derechos fundamentales de toda persona que tiene por solo el hecho de ser persona. Francisco, tomando el punto que dice Enrique, que esto son parte de una diligencia por causas. Cuando Enrique menciona que son crímenes de lesa humanidad o eventuales crímenes de lesa humanidad, ¿cuál es la visión de estas respuestas a las que refiere el periódico La Tercera sobre la posición de esta misión de Naciones Unidas que vino a ver, a validar las acusaciones o las situaciones que se habían producido a partir del 18 de octubre de 2019? ¿Crees tú que hay una injerencia de organismos externos, que esto debería ser algo que se debería resolver a nivel nacional? Yo creo lo siguiente, yo creo que los organismos internacionales muchas veces. Enrique, ¿estamos solos, Joyce? No, está Enrique con nosotros. Volvió. Ya. El problema, yo creo que es el siguiente: los organismos internacionales están muchas veces para estas cosas, lo vimos con el informe que hicieron también en Venezuela y otras tantas en otros países. La pregunta es la siguiente: ¿qué tan objetiva puede ser la opinión de la expresidenta Bachelet sobre estos temas cuando ella misma está inmiscuida directamente en la discusión política contingente de Chile, nominando a la candidata presidencial, lo digo por eso? Entonces, ¿cómo puede ser alguien objetivo para comentar estos temas cuando está muy pendiente del debate político que se está dando en nuestro país hoy en día? La verdad es que ella misma cometió el error de cruzar esa línea, y hoy día todo lo que ella pueda decir con respecto a su cargo en las Naciones Unidas, etcétera, en nuestro país, la verdad es que pierde un poquito de peso y pierde un poquito de objetividad, porque ella ya es un actor político, no es una persona que tenga un cargo en estos grandes organizaciones internacionales. Por lo tanto, si ella quiere opinar como encargada de derechos humanos, perfecto, que lo haga. Pero no puede tener el doble rol de estar definiendo los candidatos de estar viendo los candidatos presidenciales en Chile y además opinando sobre los derechos humanos en un país. O sea, yo creo que tiene que definirse un poco sobre por qué carril va. Solo pregunta, tú, por lo tanto, tú le quitas mérito a contar del 10 de enero, porque el 10 de enero ella define apoyar como ciudadana, suscribir una carta. No, eso tú dices que a contar del 10 de enero no tiene mérito, digamos, ella no puede opinar. Yo le quito mérito a todas sus actuaciones, sean cuando sean, digamos, porque finalmente el 10 de enero lo hizo público, pero, o sea, a ver, nada de esto surge de un día para otro, tú lo sabes perfectamente. Por lo tanto, hay que tener la suficiente visión, no es de Estado, porque no es un Estado, pero la suficiente visión de madurez política para poder dedicarse a un cargo sin estar cumpliendo un doble rol. Esa es la cuestión de fondo. Francisco, pero ahí uno la podría también acusar a la exmandataria de desentenderse del país del cual es origen, donde está su origen, donde está, en el fondo, se supone que es su punto de partida y tras el cual parte ahí. Nadie objetivamente podría cuestionar que ella se desligue de Chile teniendo un cargo como el que tiene. Porque es entendible que así sea y es exigible además que así sea. O sea, no existe, perdón, pero no creo que alguien pueda decir que lo que hizo está bien. Porque no está bien. Aquí, mira, yo creo que en estos temas, de verdad que yo entiendo que Francisco no intenta hacerlo, yo espero sí, digamos, pero creo sanas las intenciones de Francisco. Pero creo que en estos temas tenemos que tener un mínimo de
coincidencia de los actores políticos que estamos en el debate democrático. Y dice relación con que tenemos que ser lo más precavido en darle el carácter que tienen las investigaciones penales que se están llevando a cabo por un órgano autónomo, constitucionalmente con el Ministerio Público, respecto a querellas que están basadas en delitos de lesa humanidad. Estos son parte de los básicos democráticos y creo que desde ese punto de vista lo que ha ocurrido es que se hace público un informe de diciembre donde la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, que dirige la expresidenta Bachelet, responde a una serie de preguntas que le hace la fiscal que está llevando todas las causas, las distintas querellas. Creo que son más de 30 querellas y por lo tanto desde ese punto de vista emite opiniones tan objetivas como señalar de que no las personas que vinieron a Chile de su oficina, no necesariamente ella, no se pudieron reunir con el ministro del Interior, se reunió con otras autoridades, da cuenta de un informe que ya existe donde se señala que hubo graves violaciones a los derechos fundamentales y por lo tanto desde ese punto de vista creo que estos temas tenemos que dejarlos que concurran por el carril judicial objetivo y sobre estos temas efectivamente seamos muy enfáticos en condenar cualquier violación a los derechos fundamentales. Esto es parte del mínimo democrático, Francisco, donde no tiene que tener color político, porque efectivamente los derechos fundamentales son de todos y todas. Enrique, y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a generar una cultura de respeto restricto a los derechos fundamentales de las personas. Es que sabes lo que pasa, tú te quedaste en la forma, pero no fuiste al fondo de lo que yo estaba diciendo. O sea, es poco pudoroso que la expresidenta Bachelet sea un actor político vigente, opinante y que tome decisiones en Chile y a la vez esté representando un organismo supraestatal en temas de derechos humanos. Es poco pudoroso y tú no me lo has desmentido, sino que te fuiste a la otra. Estoy tratando de llevar al punto. Entonces, yo no quiero estar en una discusión sobre la presidencia Bachelet, estoy tratando de generar una discusión sobre la importancia de que cuidemos un tema tan relevante como el respeto y respeto fundamentales. Pero por ejemplo, no está en discusión. Si el tema en discusión era sobre la opinión de la expresidenta Bachelet en los temas del 19 de octubre. Y eso es lo que estamos opinando. Y yo estoy poniendo en duda la objetividad de la opinión de la expresidenta por ser un actor político que está tomando decisiones en nuestro país hoy día. La responsabilidad de la presidenta Bachelet, su objetividad sobre estos temas, además tiene claro cuál es el rol que le cabe a la ONU respecto a este tema. Esa es una opinión tuya. Es una opinión muy interesada la tuya, pero bueno. Esa es una opinión tuya. En todo caso, aquí hay un punto. Son 20 querellas contra distintas autoridades del país por presuntos crímenes de lesa humanidad que se fueron cometidos a partir del 18 de octubre. Eso también es lo que consigna la tercera. Bueno, pero hay otros temas y un tema que también tiene que ver con violencia, con también presuntas violaciones a derechos fundamentales y que nos ha tenido en la discusión durante los últimos meses y varias veces lo hemos tocado aquí en los estelares también. Recordamos a los auditores y auditoras que estamos conversando con Francisco Vieta, ex seremi de gobierno, militante de la UDI, y también con Enrique Nostroza, ex seremi de gobierno, militante del Partido Socialista, cuando son las 8:42 de la mañana aquí en Buena Costumbre. El tema al que hago referencia es este mandato o esta orden que da el presidente Piñera de enviar a sus ministros de Defensa y del Interior a la zona de Araucanía, donde se han producido los últimos hechos de violencia con tomas de terreno y donde también hay una presunta negligencia o mala gestión más bien de la CONADI, que ha sido el órgano del Estado encargado de hacer compra de terrenos y entrega o reasignación a Mapuche. Recordemos que la palabra correcta no tiene una S al final. Plural. Sí, es un plural en sí misma. Entonces, ¿qué hay de esto? ¿Bastará con la visita de los ministros? ¿Será necesario definitivamente sentarse a conversar
¿Cuál es la posición, crees tú, Enrique, más acertada? ¿Habrá sido ponerle benzina al fuego, mandar a estos ministros y a los altos jefes de las policías a Araucanía? Yo voy a hacer, se tiene que recuperar el orden público y la vigencia del Estado de Derecho en todo el territorio de la nación. Eso es parte de las responsabilidades esenciales que tiene un gobierno desde ese punto de vista. Y no solamente en la región de la Araucanía, sino que también, como este es un programa regional, esto también tenemos que hacerlo respecto a lo que ocurre en la zona sur de la provincia de Arauco. Así es. Desde ese punto de vista, yo creo que las acciones que ejerce el gobierno en el marco también de las actuaciones dentro del Estado de Derecho para efecto de poder restablecerlo en territorios de la nación se tienen que hacer. En eso no me queda la menor duda. No me voy a meter en cuáles son las formas que el gobierno tiene que hacer. Si el presidente de la República estimó que tenía que enviar al ministro del Interior, bienvenido sea. Pero también yo pediría que en este tema nos hagamos cargo de dos cosas. Una, tú la mencionabas, creo que los propios agricultores de la Araucanía, yo escuchaba algunas que son víctimas de estos hechos, señalaban de que ven a una CONADI que es lenta. Y si uno revisa antecedentes objetivos, el año pasado logró ejecutar solo el 8% de su presupuesto para compra de tierras. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces yo también citar con mucho respeto, mucha objetividad, de que quizás la ministra de Desarrollo Social tiene que hacerse presente en la Araucanía para ver qué está pasando con un servicio que depende de su ministerio. Y lo segundo es que yo recomendaría que este tema se tome como un tema de Estado y por lo tanto entender de que la problemática que hay de fondo, que cruza varios temas, conflictos de tierra, actividades de delincuentes en el lugar que tratan de esconder actividades ilícitas como el tráfico de droga o el robo de madera, situaciones donde pueden estar involucrados agentes de organismos del Estado, con temas de corrupción entre medio, creo que se tiene que tomar desde el punto de vista de una mirada de Estado. Y de esa mirada de Estado tiene que propender a efecto de que más allá de declaraciones grandilocuentes, tiene que empezar a generar un camino que permita que Chile pueda recuperar la paz social en un territorio que la requiere y donde la gran mayoría de las personas que viven de verdad que quieren vivir en paz y no con estas situaciones donde ven que su vecino le queman un campo o como ocurre en la región del Biobío, donde personas se intentan trasladar para distintos trámites de una localidad a otra y se encuentran con controles territoriales o impedidos de pasar desde Cañete Tirúa o desde Cañete a Contulmo. A Contulmo, efectivamente. El presidente habló de un acuerdo nacional, de generar un acuerdo nacional. Enrique, tú estás hablando de una CONADI con pocos recursos, de una CONADI que no ha sido durante estos últimos 40 años quizás, ¿no es cierto? No ha hecho un trabajo real ahí muy... Con muchas atribuciones y recursos. En ese sentido, Francisco, es el momento como pensar en un acuerdo nacional, por un lado, y por otro lado, de que se involucre más órganos, y no solamente los que tienen que ver con la seguridad. A ver, Fabiola, yo quiero hacer unos pequeños comentarios antes de responder tu pregunta. Yo voy a ser siempre súper firme en separar dos cosas, en separar... y en este programa lo he dicho muchas veces, en separar lo que es la violencia y el terrorismo del efectivamente problema de las tierras y los problemas del conflicto mapuche. Son dos cosas absolutamente distintas. Un flaco favor le hacen los atentados terroristas a la causa mapuche, que no tiene nada que ver con violencia y que no tiene nada que ver con tomas de terreno y con secuestros, no, perdón, secuestros no han habido, con los atentados al transporte público, con los disparos, con toda la violencia que hemos visto. Eso es completamente distinto. Un camino es terminar con la violencia extrema que existe y el terrorismo, y otro camino mucho más largo y por supuesto que tiene que involucrar a muchos más agentes del Estado de la sociedad civil, es poder solucionar el conflicto mapuche. Dicho lo anterior, lo que queda es lo siguiente. Hoy día tenemos una zona en la que las policías no son capaces de controlar el orden porque se enfrentan a organizaciones que tienen un poder de fuego más alto del que ellas poseen. Por lo tanto, ¿cómo pueden controlar el orden? No lo pueden controlar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Otorgarle más atribuciones
y por otro lado, fortalecer la legislación y las leyes que permitan controlar ese tipo de hechos. ¿Qué es lo que ha hecho la izquierda? Lo ha rechazado en el Congreso. El presidente ha dicho que van a insistir a través de una moción parlamentaria con las leyes que no han querido la izquierda aprobar. Y por lo tanto, ¿cuáles son los caminos que van quedando? Lamentablemente, nadie lo quiere, pero los caminos que van quedando es que las Fuerzas Armadas tengan que intervenir porque tienen un poder de fuego que va a poder combatir a estos grupos terroristas que están en la zona. Si no les entregamos las atribuciones y si no hacemos las leyes correctas para terminar con esta violencia y este terrorismo, no queda otra y la izquierda está arrinconando al gobierno y va a ser responsabilidad de ellos finalmente lo que suceda. Pero eso no nos arriesgamos si las policías hoy día no tienen el poder para enfrentar el orden público y lo militarizamos el sector, ¿no va a ser contraproducente en un terreno donde ya llevan mucho tiempo peleando, por decirlo así? Fabiola, no es la medida óptima, pero es lo que va quedando. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Podemos seguir esperando y podemos seguir viendo mientras queman casas y matan a civiles inocentes? No, pero me refiero, por ejemplo, a una mayor intervención de todo, como tú bien lo dijiste, de toda la gente del Estado. Empezar a trabajar desde la territorialidad, ubicando, identificando, conversando con la gente, buscando alternativas que sean los problemas. Es que lo que pasa es que son dos problemas distintos. Son dos problemas distintos. El terrorismo y la violencia es uno y el conflicto de la tierra, el conflicto mapuche es otro. Si nosotros lo mezclamos todo dentro del mismo saco, efectivamente este problema no va a tener solución en el corto plazo y vamos a seguir viendo los atentados terroristas que hemos visto. Pero si separamos la causa violentista de la causa mapuche, vamos a poder tener progreso en el corto plazo. Se tiene que separar, o sea, estamos conscientes es que lo que tenemos que hacer es separar la delincuencia de otro tipo de actividad. Pero dilo, Enrique, el terrorismo, porque es terrorismo. Las personas que cometen, si tú quieres calificar a terrorista, perfecto, digamos, las personas que cometen delitos son delincuentes. Está bien, pero permíteme una cosa. Otra cosa es que también, de verdad lo pido, no puede ser de que un servicio público destinado a poder dar solución a un conflicto que es histórico, ¿ya?, tenga una ejecución presupuestaria sobre el fondo de tierras de un 8%. Eso no se había visto nunca. Eso requiere una dinámica distinta que le corresponde al Poder Ejecutivo respecto a eso. Pero también no escudarse solo en el tema de los temas legislativos, porque si fuera por eso, ¿cuánto nos vamos a demorar, digamos, en la infinidad de leyes? Si existe tipificación para todos estos temas. Si uno revisa la ley de inteligencia incorporada en el Congreso del año 2018, los propios actores de gobierno, parlamentarios de gobierno, presidentes de partidos de gobierno han señalado que es insuficiente la propuesta del Ejecutivo. Entonces, por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que tenemos que actuar con las herramientas que ya tenemos desde el Estado, independiente de perfeccionarla hacia adelante. Pero creo que en esto el presidente se equivoca, y lo digo con mucho respeto, cuando intenta frente a un tema que le corresponde a él y que él tiene que tratar de liderar todos los actores, tratar de decir, mira, sabe que esta responsabilidad es otro poder del Estado. Trabajemos con lo que hay, porque necesitamos avanzar en esto. Al gobierno le quedan 12 meses de vigencia. Y por lo tanto tenemos que él tiene que ser capaz de sentar las bases de una línea de trabajo que permita acuerdo con la gran mayoría que queda y aislar a los grupos que cometen delitos. Ese tema es responsabilidad de verdad de este gobierno de poder hacerlo, y va a contar con todo el apoyo de la oposición para poder lograrlo, si lo hace, no intentando deslindar responsabilidades en otros poderes del Estado. Bueno, oye, diga, un comentario. Yo creo que estamos siendo también un poco injustos. Nadie desconoce que la CONADI tiene que ser reformada, tiene que ser profundizada y fortalecida en su misión. Pero la CONADI hoy día, analizar el punto de vista de que no se ejecutó el presupuesto el año pasado sin considerar una arista que es fundamental y que la CONADI tiene regulado el precio máximo que puede pagar, no sé si por hectárea o por terreno, te puedes encontrar con la piedra de que al precio que está ofreciendo la CONADI nadie quiera vender, y por lo tanto su presupuesto no va a poder ser ejecutado, no por falta de eficiencia en la gestión, sino por falta de oferentes de tierra, que también es una lista que hay que considerar, porque ellos no pueden ofrecer un valor ilimitado por el terreno. Bueno, Si eso fuera así, te explico una cosa, si eso fuera así, si tuviera esa certeza la CONADI, lo que hubiera correspondido con la ley de presupuesto que se aprobó recientemente en el mes de noviembre, el gobierno hubiera establecido una indicación que es su facultad en materia presupuestaria para poder modificar aquello. Lamentablemente no se hizo, así que esa no es la razón, Francisco. No la sabemos.
Bueno, Francisco, siempre Enrique. hay mucho tema aquí para conversar. Sí, nos falta siempre programa. Deberíamos tener un programa exclusivo de los estelares. Sería lo... Se aburriría la gente, No, se aburriría la gente. no yo lo creo, no lo creo. Bueno, ha sido muy agradable como siempre. Nos encontramos mañana en un nuevo programa de Buena Costumbre con los estelares. Que tengan un lindo Que día. estén muy bien. Que estén muy Chao, bien. Fabiola, Chao, chao, chao. Joyce, chao, Francisco, que estén muy bien.